Webinars Spin-off. En este webinar spin-off vamos a conocer los aspectos más relevantes de la importancia del monitoreo del cambio urbano. En este sentido, presentaremos un par de casos de uso en los cuales podremos ver en acción tres poderosos softwares de gran utilidad para la detección del cambio enfocada a catastro. Sin duda, estas serán demos muy interesantes sobre Secure Quash de Maxar, AirDAS Imagine de la Producer Suite de Hexagon Geospatial y el Incident Analyzer, también de Hexagon Geospatial. Así que, comenzamos. Como comentábamos, voy a enfocarme específicamente en el proceso de identificación del cambio. ¿Por qué es importante este proceso de monitoreo? ¿Sí? Mi presentación se va a distribuir en dos partes. Vamos a ver unas cuantas láminas y después voy a mostrarles de manera práctica un ejercicio que desarrollamos para ustedes. Una de las razones por las que empezamos a plantearnos esta presentación es que nos preguntábamos cuáles son los retos que enfrenta el catastro moderno. Ahorita hemos visto varias de las tecnologías que podemos utilizar para poder responder a estos retos. Básicamente nos encontramos con que las ciudades crecen a un ritmo que supera la capacidad que muchas veces las organizaciones en diferentes ámbitos y especialmente en la parte de catastro tienen para responder ante la velocidad de ese crecimiento. Hay una gran diversidad de tecnologías y muchas veces implementar estas tecnologías como la que hemos estado viendo en el transcurso de esta sesión, pues requiere de estos esquemas de colaboración con la iniciativa privada o con las organizaciones educativas y de investigación. Las agencias se enfrentan con limitaciones en tiempo y recursos, no solo para el trabajo en gabinete, sino también para el trabajo en campo. Y bueno, hay una serie de situaciones o de políticas que tienen que ver con cómo se toman decisiones sobre la ciudad y también sobre el uso de los datos. Entonces, es un problema multifacético y nuestro objetivo en esta sesión es brindar una herramienta que pueda facilitar este proceso de identificación del cambio que detone un beneficio para las organizaciones de catastro a nivel municipal y estatal y también para pues los gobiernos municipales y estatales. O sea, ¿cuáles son los objetivos que dependen de la ubicación? ¿Sí? O sea, cuando hablamos del concepto de ubicación, ¿cómo se relaciona esto con los temas de catastro y de registro? Bueno, necesitamos ubicar el predio, dimensionarlo, determinar las zonas de valor, determinar el valor de la propiedad, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte física del predio y que nos permite mantener un padrón de contribuyentes o una base de datos actualizada. Esta misma información se vincula con la parte registral para la ubicación de hipotecas, de gravámenes, de litigios, para la verificación de la propiedad, o sea, para poder hacer este proceso de dar certeza jurídica sobre la propiedad o en este caso sobre un bien inmueble. Estos aspectos son dependientes de la ubicación. Y cuando hablamos de los datos que utilizamos como referencia, dos de las preguntas que necesitamos responder es, ¿cuándo fue la última actualización que se realizó de la base cartográfica? ¿Cada cuánto tiempo requerimos de realizar este proceso de actualización?
Muchas veces las respuestas a estas preguntas no son directas, porque lleva tiempo realizar este proceso y porque el proceso de actualización no se realiza de forma continua, ¿sí? Muchas veces vamos registrando estos cambios cuando se realizan los cambios en el registro público, pero eso no se traduce en el cambio físico, ¿sí? En la división física del predio desde la parte digital o en la fusión del predio o en la construcción nueva en una parcela o en la ampliación en una construcción en un predio determinado. Entonces, hay varios aspectos de complejidad ahí y quisiéramos enfocarnos específicamente en el uso de la tecnología para agilizar ese proceso y poner estas tecnologías a su consideración. ¿Cuáles son algunos de los temas que vamos a ver? Vamos a ver el uso de imágenes, digamos, en tiempo real para poder hacer este proceso de comparación, de ver qué es lo que está pasando con el entorno. Podemos hacerlo también con imágenes desde diferentes dispositivos, tanto de drones como los que nos platicaba Fernanda, como desde imágenes satelitales. Vamos a ver qué algoritmos tenemos que nos pueden ayudar a automatizar este proceso de detección de manera que yo pueda tener una respuesta más rápida. Y vamos a ver qué alternativas tenemos para hacer algunos procesos de extracción automatizada que de ninguna manera sustituyen a la cartografía de alto nivel. Estamos hablando de agilizar un proceso administrativo teniendo la disponibilidad de datos de forma más rápida. Y después vamos a ver algunas herramientas de análisis que nos permitan sintetizar estos resultados, así como algunas herramientas que podemos implementar en campo para mostrar el flujo de trabajo completo. En este caso, quisiera enfocarme a la parte de la disponibilidad de datos para el análisis. Nuestro entorno cambia con mucha rapidez. Lo que vemos aquí es una parte de la Ciudad de México. Estamos viendo una plataforma de consulta de imágenes en tiempo real. Esto no es que estemos viendo la imagen al momento, pero lo que sí estoy viendo es el catálogo de imágenes que tiene la empresa Maxar de esta zona en su archivo de imágenes. Maxar, que ha cambiado de nombres por diferentes procesos a lo largo de los últimos 20 años. Anteriormente era Digital Globe, anteriormente fue Space Imaging, pero tiene todo este acervo de imágenes. Por ejemplo, aquí la imagen que estamos viendo en este momento es del 10 de julio de este año. O sea, tiene escasos 5 días de haber sido tomada esta zona que estamos viendo. Yo la puedo comparar con una imagen de una fecha previa y aquí en esta sección de la plataforma de visualización puedo ver todas las imágenes y todas las fechas que están disponibles. En este caso yo acabo de seleccionar el mosaico de 2017. Si yo hago una comparación muy rápida y yo veo la imagen de 2020 versus la de 2017, yo puedo ver cómo aquí en la Ciudad de México estamos teniendo unas zonas de cambio importantes en este periodo de 2 años. Noten cómo aquí así estaba en 2017 y ahora ya hay un edificio y una zona comercial nueva en esa zona de la ciudad. De la misma forma, aquí estaba ya la preparación para unos edificios y
ya está aquí construida en esa zona. Entonces, 2 años es un tiempo, un poquito más de 2 años, es un tiempo importante. Muchas veces los cambios empiezan a darnos indicios, ¿sí? A veces es un sendero, a veces se empieza a marcar la zona del fraccionamiento, a veces cuando van a comprar el terreno para el fraccionamiento, se empiezan a ver esos indicios de que ya se está, eh, ya se está viniendo el cambio en esa zona. Entonces, tener estas alternativas para poder monitorear nuestro territorio nos permite prepararnos para lo que, para lo que viene en términos administrativos y en términos de gobierno. Esta es una herramienta que nos permite consultar la información, pero también podemos descargar la información. Yo quisiera mostrarles una, un algoritmo que nos permite dimensionar el cambio en cierta medida. Esta interfase que vemos aquí nos permite comparar una imagen de antes y una imagen de después. Aquí vemos una zona en la ciudad de Querétaro. Estamos viendo a la izquierda una imagen de 2016 y a la derecha vemos una imagen de 2017. ¿Sí? O sea, en un año podemos ver de forma visual simplemente una zona de crecimiento importante en diferentes áreas. ¿Sí? Aquí podemos ver, ¿sí? Cómo se van dando las diferentes zonas de cambio en la ciudad. Y si bien lo podemos hacer de forma visual, aquí vemos cómo en esta zona pues ya se van dando indicios muy claros de un desarrollo en esta zona. Entonces, ¿por qué es importante para los gobiernos hacer estos monitoreos? Bueno, primero está la cuestión de la ordenanza. ¿Cuál es la ordenanza? Esto se está construyendo en una zona que el plan de desarrollo urbano tiene designado para ese fin, o se está haciendo en una zona de reserva, en una zona de recarga acuífera, en una zona de riesgo, ¿sí? Poder tener esa correlación con el desarrollo urbano y los lineamientos dictados por las diferentes instancias municipales. La siguiente cuestión tiene que ver con los servicios. Ya hay servicios de agua, de luz, de alcantarillado. ¿Cuáles son los condicionamientos de seguridad que tenemos que tomar en cuenta, etcétera? ¿Sí? Hay varios aspectos desde la parte de gobierno que tenemos que tomar en consideración. Desde el punto de vista técnico, la tecnología nos permite estandarizar la forma en que analizamos la información. Por ejemplo, yo aquí puedo hacer el análisis de dos maneras. Puedo hacerlo a nivel predio, es decir, puedo tener los polígonos que representan cada predio de forma oficial en esta zona, o puedo hacer lo que llamamos un análisis sistematizado. Un análisis sistematizado es dividir mi zona de estudio en lo que llamamos tiles. Cada uno de estos cuadritos es un tile. Y el algoritmo va entonces a analizar cada píxel de la imagen de antes y lo va a comparar con el píxel correspondiente de la imagen de después. Este proceso de comparación se hace tomando en consideración las características de la imagen que estamos utilizando. Por ejemplo, si tiene datos del visible, si es una fotografía aérea, pues vamos a tener una cierta cantidad de datos para realizar el análisis. Si tenemos información del infrarrojo u otras bandas del espectro electromagnético, podemos
incorporar esa información y entonces tener información más detallada. Una vez que hemos realizado ese análisis, podemos identificar cuáles son las zonas que presentan un mayor cambio. Por ejemplo, aquí podemos ver que el tile o el polígono que está presentando mayor cambio es este que tenemos aquí. Y la razón del cambio se da por el valor del píxel. Aquí este píxel era, pues en su gran mayoría del tile, era pura vegetación y ahora es un terreno que se está preparando para un desarrollo urbano, ¿sí? Entonces, esta zona yo la puedo marcar 100% como una zona de cambio, ¿sí? Y de la misma forma, yo puedo ir revisando cada uno de los tiles que me van presentando una cierta cantidad de cambio. Y aquí vamos viendo la progresión, ¿sí? Una imagen que antes era vegetación y ahora tiene preparación, pues muy seguramente en un periodo de tiempo muy corto va a tener una X cantidad de construcciones o de viviendas. Y podemos con tiempo verificar si lo que se está construyendo en el terreno es lo que se planteó en el proyecto con el que se solicitó la autorización para hacer esa construcción. Aquí vemos el caso. En el caso de la imagen de 2016, aquí estaba ya la preparación del terreno y en la imagen de 2017 vemos la construcción ya prácticamente lista y muy probablemente ya incluso hasta vendida y habitada. Entonces, aquí ya podemos ver qué características está teniendo este desarrollo urbano que ya está terminado. De esta forma podemos ver, como les comento, áreas muy claras que se trata de desarrollos urbanos, pero también podemos identificar zonas que a lo mejor necesitan revisión. Si notan aquí hay un indicativo de revisión. Estos polígonos que necesitan revisión es porque tal vez no hay un ejemplo muy claro de cómo se está dando el cambio. Miren, por ejemplo, aquí ya estaba hecha la construcción, pero como que no sabemos si esto ya estaba terminado o no, o estaba detenido, o qué características tenía en el año 2016 hasta aquí, que ya está bien consolidado. Hay otras áreas que son un poco más complejas, ¿sí? Y que tienen un cambio mucho menor, ¿sí? Como podrían ser las zonas que vemos aquí, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Donde el cambio es menos aparente y yo puedo necesitar revisar si aquí hubo una extensión de alguna construcción o a lo mejor le construyeron otro piso a lo que ya habían construido anteriormente, ¿sí? O aquí podemos ver claramente que aquí estaba un terreno baldío. Esto no es un fraccionamiento, esto es cambio intraurbano, llamémosle, es un terreno que aparentemente era un terreno grande, y aquí vemos que se fracciona el terreno y uno permanece baldío y el otro ya está construido. Entonces, este tipo de identificaciones son las que podemos agilizar a través del uso de las tecnologías de la percepción remota, como las imágenes satelitales de alta resolución o los datos de drones, y la combinación con algoritmos de detección automática. Voy a regresar a mi presentación un momento más. Este algoritmo
Lo vimos hace un momento con, digamos, con tiles, con áreas aleatorias, pero el objetivo es que pueda funcionar con la parcela. Podemos hacer un ejemplo también directamente con la parcela, de forma que yo pueda ver específicamente una parcela que cambió, específicamente al nivel del cambio de la parcela. Aquí vemos el mismo ejemplo, como lo veíamos en el caso práctico anterior, pero utilizando una imagen de un dron de alta resolución, y vemos el mismo caso. Aquí vemos un predio que con unos meses de diferencia, casi 6 meses de diferencia, vemos que está dividido ya, aunque no tiene construcción. ¿Sí? Incluso si el municipio tiene, por ejemplo, algún programa de incentivos para el uso de energía solar, por ejemplo, aquí podemos ver si los predios tienen esos dispositivos, o si se va a cobrar una tarifa adicional por el uso del agua, por piscinas de cierto tamaño. También podemos identificar cuáles de esos predios tienen esas, digamos, esos componentes adicionales. En varias ciudades, por ejemplo, se dan incentivos para las parcelas que no fincan toda el área, sino que tienen un área verde importante. Cuando los predios mantienen un área verde importante, pagan menos impuestos porque pues tienen un área de recolección del acuífero eh, significativa. Entonces, esos son aspectos que se pueden tomar en consideración. Entonces, el proceso de detección, como vemos aquí, es una actividad que llamamos cuantitativa, ¿sí? O sea, podemos tener cambio en muchos píxeles, y la implementación de técnicas de monitoreo nos permite determinar áreas de cambio muy concretas y poder aplicar una serie de estrategias concretas en esas áreas de cambio específicamente. Bueno, aquí ya me adelanté a la demo. Esta utilización de datos remotos nos permite poder no solo automatizar el cambio, sino automatizar un poco el proceso de extracción. Como comentábamos al principio, la disposición oficial nos requiere del uso de una cartografía con unos niveles de precisión adecuados para el cobre del impuesto, para la dimensión. Sin embargo, para la identificación de las zonas que se están construyendo, podemos aplicar una serie de algoritmos que se basan en las imágenes de drones o en las imágenes satelitales de alta resolución, de manera que a partir de la imagen yo pueda identificar cuáles son estas áreas construidas, y entonces pueda enfocar mis esfuerzos de recaudación, y también saber con qué periodicidad necesito invertir en generar esta cartografía de alta precisión. Creemos que puede aplicarse una estrategia escalonada para ir cerrando la brecha entre la, la capacidad de recaudación y la disponibilidad de cartografía actualizada de alta precisión. Que podamos ir identificando las zonas de cambio y que podamos enfocar nuestros esfuerzos de recaudación hacia esas zonas donde estamos teniendo el cambio, y que podamos ir implementando tecnologías para generar la cartografía con el nivel de detalle que requerimos. Otro aspecto importante del análisis es poder
transmitirlo con mucho dinamismo, ¿sí? Yo quisiera en este punto mostrarles un aplicativo muy interesante que nos permite hacer el análisis de los datos, de los atributos de la información. Sí. Aquí podemos ver, por ejemplo, una oferta inmobiliaria, ¿sí? Y podemos ver el mapa de calor y la densidad de esta oferta inmobiliaria en una ciudad. Y aquí podemos ver el rango de precios. Esto se puede aplicar como a las zonas de valor, por ejemplo, en el caso de una recaudación predial, o también puede tratarse de una zona de cuáles son los predios que tienen cierto tipo de gravamen, de forma que yo pueda monitorear espacialmente cómo se va dando esta conformación de los predios y de los valores, pero de una forma dinámica. Es decir, si yo quiero ver únicamente un rango de precio medio, ¿sí? Ahí únicamente estoy viendo los 3,000 edificios que quedan dentro de ese rango de costo. Y si yo quisiera ver, por ejemplo, únicamente los que tienen entre 50 y 100 metros cuadrados, aquí puedo seleccionar una variable adicional y entonces ver únicamente los edificios de ese precio que tienen de 50 a 100 metros cuadrados. Y a lo mejor en este caso en particular yo tengo los datos del número de recámaras que tienen, pero tal vez podría referirme al número de niveles, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí selecciono los edificios que tienen el rango de precio que a mí me interesa, con los metros cuadrados acotados hasta 100 metros cuadrados y en este caso con 3 recámaras. Y entonces yo ya puedo ver cómo se está dando esa distribución en el espacio de esta oferta inmobiliaria con base en una serie de atributos específicos. Y lo puedo hacer desde una plataforma web de una forma muy accesible y donde un tomador de decisiones no tiene que ser un experto en una aplicación geográfica para poder ver y entender los datos. Esa es la gran bondad que tiene este tipo de aplicativos para la implementación de estas soluciones. Y le llamamos inteligencia geoespacial aplicada porque nos permite tomar los insumos que vienen de estas tecnologías, podamos aplicar una serie de procesos automatizados y a partir de ahí se puedan integrar diferentes soluciones de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Por ejemplo, si necesitamos tener un tablero como el que les acabo de mostrar, se puede integrar un tablero de resultados. Si necesitamos tener una plataforma GIS comercial, open source o de cualquier tipo para ver los resultados, también lo podemos ver a través de una aplicación desktop o de un cliente delgado. Si necesitamos utilizar una aplicación móvil, por ejemplo, para fines de evaluación, para fines de monitoreo, de regularización, se puede combinar con el uso de una aplicación móvil con diferentes niveles de precisión y podemos integrar esta solución. Gracias por ver el spin-off de nuestros webinars. Si quieres ver el webinar completo, te dejamos el link de acceso a estas sesiones en los comentarios. Los webinars BCI no tienen ningún costo. Puedes verlos cuando quieras y las veces que necesites. Además, si te interesa saber más sobre temas, plataformas y herramientas geoespaciales, visita nuestro website bcigeonet.com.mx/news. Por último, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a este canal y si te gustó, dale like a este video. Recuerda que por estos medios te tendremos informado y
te compartiremos mucha información útil e interesante sobre la tecnología geoespacial. Hasta el próximo video y te vemos en nuestros webinars.